Bueno, en esta posición en la que me encuentro, en la que he estado ya durante práctica de forma normal, ya matemáticas que desarrollo en la universidad, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la U, ha habido una pregunta recurrente entre amigos, conocidos, colegas, y que es básicamente esta, ¿no? Qué extraño, o sea, estudiando matemáticas, ¿para qué sirve? Es algo además usual, es bastante frecuente, es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿para qué estudio todo esto? Una de las pequeñas partes que componen todo este universo está comprendida o está definida por la estadística. Y la estadística no es más que una ciencia que estudia datos. Simplemente estudia información, cómo se distribuyen, cómo se comportan, eh, cómo se modelan sistemas a través de esto, cómo se predicen resultados o futuros, digamos, asociados a estos datos. En virtud de esto, bueno, la respuesta a la pregunta inicial es bastante intuitiva. O sea, las matemáticas sirven para describir el mundo, para describir procesos, para describir sistemas. Un poco más allá de esto, para diseñarlos, para controlarlos, para optimizarlos, para hacerlos más eficientes y para obtener mejores resultados con el paso del tiempo. Ahora, un poco usando esta imagen que tenemos de fondo, bueno, podemos entender estos datos como esta nube de puntos, esta nube de burbujas, esta nube de elementos que tenemos acá del lado izquierdo que llamamos datos, datos crudos, ¿no? Incluso datos que pueden tener algún tipo de ruido. Todo este compendio matemático lo que hace es que toma esta gran cantidad de datos y usando los elementos mm, de la estadística y de la matemática les da orden para poder entonces estudiarlos y darles algún sentido. Una de las cosas que se utilizan eh, en este universo de compendio matemático es el de las aproximaciones lineales, o son los métodos de, de estimación o de modelado eh, conocidos generalmente como regresiones, ¿no? Estas regresiones, bueno, muchísimas o las más utilizadas son las regresiones lineales, pero hoy hablaremos un poco más de modelos un poco más avanzados, regresiones lineales, ¿no? En este sentido, las regresiones lineales lo que hacen es eh, simplemente tomar todo ese compendio de data cruda, pasarlos a través de un conjunto de filtros y de modelos y, como ya les comenté, bueno, darle forma, darle sentido y darle orden, generando entonces datos limpios, datos ordenados, datos estructurados que permiten entonces realizar eh, o tomar decisiones asociadas a lo que, a lo que nos interesa, ¿no? O al proceso del que estemos hablando. Fundamentados en esto, vamos a hacer pequeña presentación acá, enfocándola o tomándola desde el punto de vista de los procesos industriales, ¿no? O de plantas industriales. Como ya comentamos, generalmente tenemos un grupo de datos con un montón de señales que pueden venir de los sistemas de monitorización o de monitoreo que tengamos en alguna planta. Y esto no es más que valores que están entrando, señales analógicas o digitales que pueden estar entrando de un sensor. Esto en una máquina, en un torno CNC, en un reactor químico, o sea, en cualquier sistema o proceso que esté manejando o controlando algo y que esté siendo monitoreado de forma automática. Esto, desde el punto de vista del proceso del sistema de control de la electrónica, tiene entonces un filtrado inicial que es procesado usualmente por algún tipo de software o algún tipo de red lógica que
como les comenté, hace toda esta manipulación de esta data a través del procesamiento algorítmico y lo contrasta con algún modelo que ya se tenga predefinido para generar entonces una salida de control o elementos, o sea, de lo que acá llamamos trayectoria optimizada, que es lo que queremos entonces nosotros que ocurra al final en el proceso. Eh, este esquema, estamos viendo por ejemplo acá, tiene un pequeño inconveniente. Este pequeño inconveniente es que hay, pues, o sea, en sistemas grandes en los que tenemos sistemas SCADA, en los que se están tomando miles de parámetros al mismo tiempo, corremos el riesgo de que la dimensionalidad, o sea, que la cantidad de datos que existen asociados a esto sea tremendamente grande. En algunos casos, esto incluso, o esta alta dimensionalidad que tienen estos datos, es bastante probable que induzca o contenga una multicolinealidad importante. Ahora, esta multicolinealidad, ¿qué es? Esto es simplemente eh, que diferentes sensores, que aunque estén midiendo cosas distintas o parámetros distintos, tengan o estén siendo influenciados unos por parte de otros, entonces haya como que redundancia, digámoslo de esta manera, en los datos que estamos captando. Cuando nosotros utilizamos eh, un modelo convencional eh, para estudiar o para crear el sistema de referencia a través del cual nosotros estamos haciendo el control de esto. Este modelo puede o corre el riesgo de ser muy lineal o muy rígido, o sea, como se muestra acá en esta gráfica. O sea, esta línea pudiese ser este sistema, ¿no? Definido, o sea, este sistema definido por el modelo de regresión lineal que hayamos implantado. ¿Qué ocurre aquí? Que vemos que, bueno, que si el comportamiento real del proceso es el que determina, el definido por la línea negra, hay sitios en los que los valores están muy alejados de este modelo lineal rígido. Y en sistemas complejos, o sea, es bastante improbable que el modelo termomecánico de ese sistema se comporte de forma lineal. Esta es la razón por la que, bueno, en algunos casos estos modelos fallan y generan inconvenientes. La correlación, como ya les comenté un poco antes, que está asociada con la multicolinealidad, entonces nos entrega o corre el riesgo de que nos genere datos contaminados que además pueden contribuir muchísimo más a que este modelo lineal se vuelva más rígido, porque hay elementos, digamos, que se solapan y podemos entonces tener pérdida de información. Ahora, hemos hecho un poco una investigación utilizando metodología conocida como método Prisma, en el que se toman, o sea, o se validan información bruta global y se pasa por un grupo de categorías o grupo de limitantes para entonces terminar con la data que realmente nos interesa. Este método además es interesante aplicarlo igual a la información, aunque es un método metodológico para acotar información académica o investigación académica. El enfoque es interesante porque, como se muestra aquí en este embudo, digamos, en esta imagen del embudo, terminas estableciendo eh, información o terminas con- con información real que no tenga desperdicio este, o contaminación de datos que no nos sean válidos.
Cuando hablamos de señales, entonces, de sistemas o de procesos, podemos pensar un poco en esto que tenemos acá, ¿no? Si estamos frente a un esquema de mantenimiento predictivo, eh, que es la tendencia, digamos, actual en las plantas modernas. En este caso, lo que este mantenimiento predictivo busca es, a partir de un modelo matemático bien definido o de una representación lineal del modelo, entonces poder determinar cuándo tomar acciones. El contraste con esto es el mantenimiento programado o el mantenimiento que simplemente dice, bueno, mira, cada tantas horas vamos a reemplazar un componente. El caso del mantenimiento predictivo busca optimizar estas condiciones a través de, bueno, de la reducción dimensional, que es justamente tomar todo este montón de datos y disminuirlos, filtrarlos y hacerlos coherentes para eliminar los ruidos y la colinealidad. Todos estos datos entonces pasan a sistemas de regresión que ya no son tan rígidos como las regresiones lineales y que pueden ser, por ejemplo, los split lines, que simplemente dividen todo el conjunto de datos en segmentos mucho más pequeños para que el modelo sea más flexible y más adaptado. Esto nuevamente termina dándonos entonces una estabilidad muchísimo más real o un modelo que se aproxima muchísimo más a la realidad del proceso que estamos modelando. O tres de estos elementos, cuando estamos hablando de sistemas con modelado y que incluyen penalización, son las regresiones que utilizan Lasso, las regresiones que utilizan Ridge y el sistema conocido como ElasticNet. En el caso de la regresión Lasso, determinamos un espacio en el cual la optimización de las variables se fuerza a que sea cero. Esto lo que busca es eh, aislar señales específicas en el proceso que estemos haciendo. Busca identificar exactamente una variable particular. En uno de los documentos que hemos revisado para esta investigación, esto era específicamente el parámetro de desviación de velocidad sobre un sistema de impresión o de imprenta masivas digitales. Cuando vemos un poco más, o el otro modelo siguiente, que sería el modelo de regresión de Rich, lo que busca es reducir la varianza, y la varianza la tasa de cambio o el movimiento o la dispersión que tiene un parámetro particular alrededor de lo que pudiésemos considerar como su valor medio, pero en este caso no elimina variables como lo hace regresión Lasso. O sea, Lasso quita variables que pueda considerar que hacen ruido para enfocarse en una y Rich las toma todas, pero disminuye la variabilidad que ellas puedan tener. Eh, Esto tomando en cuenta incluso sistemas como ya conversamos, con mucha multicolinalidad. Un punto intermedio entre estos dos sistemas o estos dos métodos de regresión es el algoritmo de ElasticNet, que ella toma datos o de todo este conjunto de data, lo que hace es tomar grupos que tengan elementos comunes, los grupos que tienen variables correlacionadas. Esto entonces lo que permite es poder suavizar las fluctuaciones que tengan todos estos datos. Entonces es una especie de punto medio entre
un sistema que disminuye la varianza o la variabilidad del parámetro respecto a lo que consideramos como el factor medio, pero al mismo tiempo excluye los elementos que no están presentes en ninguna otra variable. No descarta elementos totalmente como lazo, que corre el riesgo de eliminar valores que sí realmente nos interesan. No es tan severo reduciendo varianzas de todos, sino que establece un punto intermedio en el que evalúo si hay relaciones entre parámetros y cuando esta en un elemento no existe, elimina este y el resto de todo este grupo, entonces sí le toma en cuenta o disminuye la varianza. De hecho, esa es la razón por la que estamos viendo que la representación de lazo es, aquí en este caso, está definida como grupo de rectas que forman un cuadrado. En el caso de Rich, ellas forman un círculo, sería, digamos, un conjunto definido de esta manera. Y para ElasticNet es una figura que se aproxima a ambas. Esto sería algo así como una figura geométrica intermedia entre estos dos métodos, estas dos topologías, ¿no? ¿A dónde vamos con todo esto? Si nosotros tenemos un sistema que está modelado, digamos, de forma inicial, utilizando los paradigmas anteriores de una regresión lineal, pudiésemos decir que nuestro punto de evaluación para determinar la condición de ese sistema está definida bajo ese esquema por esta línea negra punteada que tenemos. Esto sería un modelo lineal, que puede ser un modelo paramétrico o un modelo no paramétrico. Pero este modelo, si nosotros supongamos, la línea verde representa una curva real de degradación de un proceso, nos damos cuenta que este modelo lineal que hemos definido a partir de nuestros datos experimentales eh, se aleja bastante a esta curva real de degradación. Entonces, si en esta curva que estamos viendo, el eje de las X representa el tiempo y el eje de las Y representa la condición real del activo, para mi modelo, que define cuándo debo hacer una intervención sobre el sistema, o sea, supongamos que estamos hablando de la evaluación de una pieza mecánica que se desgasta. ¿Okay? Si yo a través de mi modelo digo, y con la data que estoy tomando, y digo que para este nivel de condición, que digamos está aquí un poquito por encima de la mitad del esperado para la degradación máxima, si yo me voy hasta acá, veo que el tiempo para este punto está aproximadamente a la mitad de la vida útil del sistema. Pero si yo utilizando y entrando a la curva de degradación real de este sistema y no al modelo lineal que hemos definido por la regresión lineal, nos damos cuenta que para este valor de degradación, realmente este punto se encuentra muchísimo más a la derecha. Si lo vemos desde el punto de vista de la escala de tiempo, estamos hablando que para nuestro modelo, el tiempo que ha transcurrido para llegar a ese punto de degradación del activo es el 50% del esperado de la vida útil. Pero el punto real de degradación, que sería más o menos por este sitio, estaría más bien cercano al 75%. ¿Qué ocurre con esto? Que si yo utilizo el modelo lineal en lugar de otro modelo mejor adaptado, bueno, estoy incurriendo muy probablemente en gastos innecesarios porque yo, si bien los sistemas de mantenimiento estándar buscan garantizar la operatividad, cuando yo hago monitoreo estocásticos o monitoreo con tecnología más actual, que al final es lo que revisamos un poco con esto del estado del arte, yo puedo optimizar los costos. ¿Por qué? Porque puedo mantener una pieza funcionando un 25% más de tiempo antes de reemplazarla, pero garantizando que todavía estoy lejos por acá del punto de degradación
final en el que me encuentro. Entonces, nuestro modelo predictivo lineal funciona bien para el inicio y funciona bien para el final, porque nos damos cuenta que incluso aquí están bastante cerca, ¿no? Pero en los valores intermedios falla. Entonces, esto es lo que buscamos minimizar un poco cuando intentamos actualizar los modelos predictivos. Estos modelos, como por ejemplo establecen Darko y Adabor, que es uno de los autores que revisamos, lo que nos permite entonces es establecer valores de R cuadrado muy altos, que son los que nos dan garantía de que el ajustado bajo este nuevo esquema es mejor que el modelo lineal que hemos utilizado, ¿no? Eh, en las series, o sea, hay elementos, o sea, esto lo que está acá es lo que define un poco lo que hemos hablado. La señal cruda, la que tiene todos los datos, pasa a través de todos estos filtros y modelos. Uno de estos filtros, por ejemplo, son los filtros de serie de Kalman, que lo que busca es quitar elementos inconsistentes sobre la data real que nos interesa. Lo que definen entonces estos es señales reales que nos interesan. Estos de forma de onda eh, son muy buenos detectando contaminación de datos. Bajo este esquema, bueno, limitando el ruido que existe en esta información. Así, entonces de esta forma pudiésemos entonces determinar eh, un flujo similar a esto mostrado por estas capas, ¿no? Un modelo que en forma inicial pudiese ser capaz de purificar señales, de aislar variables y de eliminar la colinealidad para entonces determinar un parámetro, un modelo real de desgaste, de deterioro o de comportamiento que termine entonces generando órdenes de trabajo o señales de control que realmente sean mucho más precisas y útiles y eficientes. Esto, bueno, simplemente entonces viéndolo un poco desde el punto de vista ya económico, lo que nos permite es aumentar el ROI o la tasa de retorno de inversión. ¿Por qué? Porque buscamos, por ejemplo, con nuestro modelo, que si lo definimos con una precisión alta, como por ejemplo el 99% de, de fiabilidad, con inversiones tal vez de solamente $5,000, como ponen en este ejemplo, podemos evitar reparaciones catastróficas por una falla de los modelos estándar o de los modelos lineales que pueden incluir gastos muchísimo más altos, este, impactando entonces las tasas de retorno de inversión. Esto, bueno, es un poco lo que respecta a la generalidad de lo que hemos estado conversando, ¿no? Y aquí, bueno, les muestro entonces, vamos a hacer una revisión rápida de todo el marco teórico entonces asociado a estos modelos avanzados estadísticos actuales, ¿no? Aquí haremos un overview, esta documentación al final, bueno, se la suministro en GitHub, pero haremos un overview respecto al estado del arte en tres áreas. El primero es la de los modelos de regresión con penalización, que son los modelos Lasso, Rich y ElasticNet, de los que ya vimos una pequeña representación gráfica. Además de esto, también chequearemos los, los modelos de regresión no paramétricas como los Spline y los GAIM y el estado del arte de los modelos de regresión robusta con series temporales.
Para esto utilizamos la metodología Prisma, que lo que hace es determinar la base sobre la que se hace la regresión, la revisión biográfica. Para este caso, la ventana temporal fue definida en los últimos 10 años, a publicaciones entre 2016 y 2026. Las fuentes son bases de datos indexadas que pueden ser verificables eh, y documentos que tengan validación empírica, o sea, cosas que se puedan chequear, que efectivamente no se quedan en el ámbito teórico, sino que tuvieron aplicaciones reales. De esta forma, bueno, el flujo de Prisma aisló un grupo de estudios en los que se utilizan métricas como R cuadrado y el coeficiente de capa, y en los que se demuestra que estos filtros realmente disminuyen los desperdicios de vida útil de equipo. Entonces, el primer elemento que vamos a revisar acá, la rápida, es la aplicación de los modelos de regresión con penalización. El, el estado del arte actual, comentamos, busca es disminuir lo que me gusta mucho la palabra, lo que algunos autores llaman la maldición de la dimensionalidad, y es en la que normalmente se encuentran muchísimos sistemas alimentando data con alta colinealidad. Esta topología entonces hace que los estimadores normales, mínimos cuadrados, se vuelvan inestables porque la varianza de esta información puede tender al infinito. Esto entonces lo que busca a través de estas nuevas tendencias es bajar esta inestabilidad creada por esta información de datos eh, y normarla, ¿no? Para esto, entonces, bueno, el sistema o el modelo general, que es el modelo de ElasticNet, lo que hace es integrar bajo un solo modelo el modelo de regresión de Rich y el modelo de regresión de Lazo. En el modelo de regresión de Rich, como les comentamos, se impone una norma que restringe los coeficientes de estos elementos que podemos definir en el gráfico que hemos definido como un círculo, que serían como esferas en las que están contenidas los datos. O sea, los restringe con un coeficiente eh, definido para esto, ¿no? Esto es bastante utilizado en la optimización de procesos de instrucción y fresado, o sea, control de tornos de control numérico, sistema CNC. Él funciona muy bien disminuyendo la varianza cuando hay alta colinealidad, ya que entonces busca disminuir o encoger estos coeficientes sin eliminarlos, o sea, solamente los baja. En cambio, bueno, la regresión Lazo impone nuevamente también una norma, más de uno, en la que se forma un hiperpoliedro, ¿no? Este, Esto lo que implica es que entonces se toman selecciones de variables para aislar como ya dijimos, las que combinan información en- de manera mutua o de manera conjunta. ElasticNet toma entonces estas dos limitaciones y las supera, ya que permite entonces escoger grupos con elementos predictores mucho más relevantes e importantes. Ahora, una implementación eh, realizada bajo este esquema está,
caso práctico presentado aquí, hace que entonces al sistema o al estimador lazo estándar se le implemente un sistema o un lazo o un sistema lazo adaptativo. Em, esto lo que hace es a través de un algoritmo de descenso de coordenadas, de un algoritmo de optimización, eh, mm, y usando los subgradientes, llegar a un thresholding en el que el sistema eh, es capaz de aislar estas variables críticas. Esto en esta investigación de Darko y Adabor del año 2025 fue implementado en unas prensas litográficas en las que se interesaron sobre el parámetro de desviación de velocidad de ellas y lograron entonces, bueno, modelarlo de una forma muy efectiva y disminuir costos importantes. Siguiendo con esto, vamos a hacer una revisión de las regresiones no paramétricas, ¿no? Este, esta revisión que hemos hecho entonces lo que nos dice es que hay un consenso generalizado y es que las degradaciones industriales o las degradaciones en los equipos industriales generalmente son muy complejas y que los modelos paramétricos rígidos, como las regresiones lineales, este, fallan y superan la capacidad de estos modelos para entonces poder definir o tomar realmente decisiones importantes. Esto es porque, bueno, muy pocas oportunidades, casi ninguna, el desgaste termomecánico que ocurre en la maquinaria es lineal. O sea, hay muchísimos parámetros que influyen sobre esto, lo que bueno, puede causar evidentemente fallas catastróficas si se sigue un movimiento lineal que no predice el comportamiento esperado. Los modelos aditivos generalizados, entonces, crean curvas de degradación mm, que permiten determinar de forma mucho más efectiva la vida útil remanente de los equipos. Adabor y Darko señalan entonces que las funciones se aproximan muchísimo mejor utilizando split line polinomiales, o sea, por segmentos. Los split lines son básicamente modelos de regresión en los que en lugar de crear un solo polinomio para definir una curva X o una curva de comportamiento de un sistema, en la que evidentemente este polinomio va a tener puntos más alejados o más cercanos a los puntos reales. El splitline lo que hace es que divide esta señal, ¿okay? O esta curva esperada en segmentos muchísimo más pequeños y en lugar de tener una sola representación polinomial de este proceso, tiene muchas. Entonces podemos hablar tal vez que una curva de X o una curva de un proceso X determinado, en lugar de tener solo un modelo matemático definido por una ecuación, tiene un modelo matemático definido por ecuaciones parciales, por polinomios que solamente ven tramos de la señal o de los datos iniciales, y esto lo que hace es que disminuye entonces el error o la dispersión sobre el modelo o los valores que el modelo predictivo puede definir. Este, esto entonces tiene que tomar en cuenta que, bueno, que hay un riesgo de sobreajuste, ¿no? Y que además este riesgo de sobreajuste puede ser importante también definido por el ruido. Em, Cuando hablamos entonces también en esta misma óptica de los GAN, que son los modelos aditivos generalizados, nos damos cuenta, dando ya, que estos modelos alcanzan una superioridad muchísimo más alta en la predicción. Cuando este proceso estudiado por Darko y Adabor se modelaba
con un sistema de regresión lineal estándar, este, se obtenía un error cuadrático medio alrededor de 329. Utilizando un modelo aditivo, eh, se obtiene que este error cuadrático medio disminuye a 79.1. O sea, estamos hablando de unas 5 veces menos, lo que aumenta además el R cuadrado a un valor cercano a 1, o sea, un valor de 0,96. Esto entonces, bueno, explica la superioridad o hace un énfasis sobre la superioridad de estos modelos mucho más flexibles o mucho más inteligentes. Em, Esto, bueno, nos da una ruta en la que efectivamente hay que estudiar para poder entonces garantizar mejor. Esto, como ya conversamos, entonces está o impacta definitivamente el modelo financiero o los daños que se pueden hacer al patrimonio, porque se confirma que intervenir tempranamente un sistema utilizando estos métodos de regresiones no paramétricas disminuye los efectos de fallas en cascada, ¿no? O sea, como lo dice acá el documento, o sea, en una industria detectar daños micros en una etapa inicial, muchísimo antes de que la falla sea catastrófica, permitió entonces reducir costos de reparaciones que en algún momento pudieron llegar a los 3 millones de dólares a microcostos que estaban entre los 5.000 y 20.000 dólares. O sea, así que la mejora en el modelo permitió recuperar entonces entre un 30 y un 50% de la vida útil del activo, ya que reemplaza el mecanismo de mantenimiento preventivo con mecanismos de mantenimiento predictivo más eficientes que evitan que la falla se vuelva catastrófica y haga paradas de plantas importantes. Estos modelos entonces eh, toman en cuenta también un tercer pilar y es el que ya hemos comentado de los entornos en los que la estadística es hostil, o sea, o en la que los datos tomados son hostiles. Cuando se toman datos en sistemas industriales, las frecuencias o la velocidad a la que se toma esta información generalmente es muy alta. Esto tiene obviamente como implicaciones que la cantidad de datos es monstruosa. Y si a esto además le agregamos la presencia de múltiples sensores, pues evidentemente tenemos este, mm, señales que están siendo mm, ensuciadas por parámetros similares. Esto es lo que entonces nos determina estos elementos de colinealidad, ¿no? Este, Esto es lo que hace que entonces los estimadores normales tradicionales fallen y es donde entra toda esta posición actual de los modelos robustos de regresión. Esto se traduce como simplemente entonces un problema en el que, o que se transforma en un problema de optimización en el que se disminuye, o sea, este valor de autocorrelación, utilizando la función de influencia estadística asociada a estos parámetros. Ahora, hay un método también que es el método generalizado de momentos de Wavelength robusto, RGMWM, que proponen estos dos autores, Gutierrez y Molinari, en el que se descompone la dependencia entre señales utilizando una varianza de wavelength que está asociada a la forma de la onda. Esto utiliza un filtro en el que entonces eh, se
o a través del cual se pasan, ¿no? Estos procesos. Este estadístico o este método estadístico funciona entonces como una barrera contra la contaminación de los datos y limita los pesos que se le asignan a las observaciones fuera de parámetro, las observaciones anómalas. Lo que entonces establece una estabilidad numérica muchísimo mayor sobre la data que se quiere utilizar. Mm, y este está basado, bueno, en los métodos de máxima verosimilitud que ayudan a limpiar los datos sucios. Ahora, también para sistemas con múltiples puntos de operación, eh, por, e- por ejemplo, entonces se utilizan también modelos de segmentación dinámica. Y estos modelos de segmentación dinámica que tales habla Su en el 2007 son el PureNet X Time, perdón, el PureNet X Linear Time y el Time Series Kalman Filter, o sea, son filtros de Kalman y tiempos lineales exactos de PureNet. En el caso de los PELT, el algoritmo es eficiente con tiempos asociados a ON, o sea, el tiempo es lineal y depende, el tiempo que estos algoritmos tardan en funcionar es lineal y depende de la cantidad de datos, que es lo que significa este ON. Eh, y este algoritmo está dedicado entonces a identificar puntos de cambio, o sea, para datos masivos casi instantáneamente. Ahora, cuando entonces se está dentro de un segmento, el PEL o el filtro Kalman entonces permite eliminar inconsistencias en los modelos. Esto, CARSET en el 2024 y SU en el 2017 lo demuestran o lo presentan a través de la revisión de series de tiempo, transformándolas en sistemas industriales. Ahora, haciendo un pequeño cierre, este documento lo que busca entonces es dar bajo los lineamientos del Prisma, una revisión, la verdad, bastante rápida, ¿no? Del estado del arte. Este, mm, pero lo que me parece interesante es que la conclusión, que de alguna manera fue con lo que iniciamos, es que la fiabilidad de los procesos industriales no depende exclusivamente del comportamiento mecánico de los sistemas, sino que está asociado realmente de forma muy, muy, muy fuerte y muy profunda a la estadística, el comportamiento estadístico de los datos con los que nosotros estamos monitoreando una planta industrial o un proceso industrial. Entonces la selección debido a esto, del método que nosotros establezcamos para estudiar estas variables y estos datos es la que definirá entonces el éxito de un modelo. El, Cuando las organizaciones, las empresas, los individuos entonces logren automatizar estos niveles matemáticos de atracción, bueno, las mejoras en los sistemas predictivos, en este caso el mantenimiento, que es el enfoque que le hemos dado, generan retornos de inversión excelentes que impactan en el flujo de caja. Entonces, haciendo aquí una pequeña integración y cierre, a gerentes de planta, a directivos, tal vez que hagan esta pregunta con la que inicié mi pequeña disertación de que para qué sirven las matemáticas. Le dicen, bueno, en muchos casos las matemáticas van a servir simplemente para ahorrarle dinero a la compañía y mejorar los análisis de procesos de manera de que impacte los flujos de caja de las empresas de la menor manera posible y mejoren los rollos, las tasas de rendimiento al tomar decisiones basadas en datos de una forma mucho más eficiente y óptima y limpia, ¿no?
Esto es un poco la material que les tenía preparado para esto. Aquí anexo las bibliografías que utilizamos para esta revisión. Esto es un documento que habla, bueno, de los sistemas de aprendizaje dual, Machine Learning, que es el elemento utilizado por la empresa en la que estaban las prensas litográficas. También se toma en cuenta esta investigación en la que se analiza la inestabilidad de los estimadores tradicionales frente a los valores atípicos, utilizando los métodos robustos generalizados de momentos de onda. Eh, mm, También el enfoque desde el mantenimiento predictivo que le da el, el autor John Mark al estudio de fallas mecánicas en cajas de transmisión de engranajes en trenes de laminación. Este es el ejemplo en este documento, en esta investigación, es en donde se logran ahorros importantes que llegaron a costar hasta 3 millones de dólares en reparaciones, haciendo solamente reparaciones mucho más pequeñas en el orden de los 4 millones. Esta información también va a estar o está condensada en este artículo que les presento, que bueno, simplemente un condensado de lo que hemos conversado un poco. ¿Ok? Este, Todo este material está disponible en, en mi repositorio de GitHub. Acá está la dirección, es github.com/mpadilla. Y en el repositorio que dice regresión, estado del arte 2020. Acá está la presentación que utilicé, el artículo y el documento completo para consulta y discusión. Así que bueno, esto es un poco la contribución que hago a la revisión de los sistemas de regresión lineal, y cómo podemos entonces, a través de filosofías nuevas, y a través de modelos estadísticos avanzados, mejorar, obtener mejoras, simplemente cambiando nuestros métodos de estimación o nuestros métodos de regresión. Eh, bueno, hacer por acá. Por acá estuvo, bueno, Melvin Padilla, maestrante en matemáticas y computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo en Valencia, Venezuela. Agradecidos por la atención y bueno, abiertos a cualquier discusión que contribuya con la mejora y la ampliación de nuestros conceptos, de nuestros criterios y del cómo entonces hacemos cosas y tomamos decisiones.